¿no? Ahora sí. Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Esto es una nueva charla de Post VFX. En el día de hoy, nuestro amigo Capo Digital, Luque Di nos va a contar un poco cómo fue sus primeros pasos en el motor Unreal Engine y bueno, nos va a compartir un poco su experiencia, a ver si a los que estamos interesados en seguir por ese camino nos, nos hace la vida más fácil. Así que nada, bienvenido Luque y muchas gracias Bien, a todos por estar por aquí la participando. verdad que sí. Bueno, muchas gracias por venir a esta charla. Espero no decepcionarlos. No les prometo nada tampoco. Eh, no me preparé, no creo en la gente que se prepara. La verdad que prefiero que las cosas sucedan naturalmente. Eh, Así que vamos a ver hacia dónde va esto. Pero siguiendo un poco lo que contaba Ega, el año era el 2012, más o menos, y yo no quería hacer más composición. Estaba en un buen momento en mi carrera como compositor, porque la verdad que me decían que era senior y yo estaba lejísimo de hacerlo. Pero bueno, esto siempre fue así, era como los que estábamos, estábamos. Una cuestión de responsabilidades, pero eso hizo que me foguee bastante, pero bueno, no, la verdad que estaba mirando para otro lado. Finalmente en el 2015 estaba como supervisor en Tronco, en el departamento de post, eh, y dije, quiero hacer otra cosa y ya venía programando videojuegos, es algo que siempre me gustó, es algo que siempre quise hacer, una picadura que siempre me quise rascar. Eh, y aprendí a programar en Construct 2, que era un lenguaje HTML5, bastante rústico, pero que tenía una lógica de bloques. Yo siempre traté, por algún motivo, traté de escaparle a la sintaxis. Como que siempre todo lo que era visual era como que esto me gusta. Y cuando me aprendí Unity en el 2012, más o menos, me acuerdo, eh, eh, me acuerdo que aprendí a usar Unity en una MacBook Unibody blanca, eh, bastante rústica, pero que se bancaba el Unity. Y me acuerdo que había hecho como un jueguito, una paleta Siempre en con, con una, Construct, con una pelota. No, no estoy en Unity, estoy en Unity ya. o sea, Es más, lo primero que agarré fue Unity. Era lo primero que había. ¿Por qué? Porque Unreal Engine estaba el Unreal Engine 3, que en su momento era un editor, o sea, el editor del Unreal había evolucionado en este editor de juegos que vos podías pedir, licenciar, pero hasta ese momento los motores de juegos no eran gratis, no eran libres, un motor de un engine 3D, porque era con lo que lucraban las empresas. O sea, ID, los que hicieron el Doom, hicieron plata licenciando su software. Una vez que hacen tu juego, buenísimo, mi juego la rompió, pero aparte después los otros usan mi software y nos llevamos un porcentaje, pero eso estaba cerrado. Unity viene como algo que dice, hey, oye, yo te lo dejo usar gratis si no ganás plata. Y si le pones la marca de agua, pero un montón de cosas, pero te decían, lo puedes usar gratis y después, si querés licenciarlo, tenés que pagar. Corre el año 2014, más o menos, me acuerdo cuando sale el Unreal Engine 4. Unreal Engine hace un nuevo engine, escrito desde cero, diferente al Unreal Engine 3. Y a sorpresa de todos, al principio lo saca con una suscripción muy barata de $30 por mes. Y te dan el juego para licenciarlo. Y vos tenés el motor de juego, y una vez que tenés el motor de juego, te sacaban un porcentaje una vez que tus ganancias excedían, no sé, $1 millón. Algo que se sentía justo. Al año, en el 2015, sorprenden a todo el mundo, más que nada para ganarle la pulsada a Unity, porque Unity seguía con el pago, seguía con el modelo del Pro Studio y no sé, como que le ponía sabores. Y Unreal hace y dice, ¿sabes qué? La verdad que nosotros ya tenemos plata, Tim Sweeney muy inteligente, dice, saquémoslo gratis. Al año revierte la suscripción y dice, todos los que pagaron la suscripción les vamos a dar en buena fe $30, les vamos porque aparte de eso, habían hecho un modelo de suscripción que vos pagabas $30, te bajabas el software y de última, si te cancelaba la suscripción, seguías en esa versión. Yo me acuerdo que hice eso, compré el primer mes, lo pagué y después vi un par de updates, pero no los usé, seguí con mi versión así.
Al año me devuelven $30 para que me compre assets en el marketplace y lo largan gratis. Eso fue como espectacular. Y dije, ya venía jugando con el HTC Vive, con cositas, y que quiero hacer un juego. Me voy a tomar 4 meses y voy a aprender a usar el Unreal. Voy a hacer un juego en 4 meses, dije, un idiota, pero bueno, no sabía. Era como, bueno, ok, tengo que aprender a programar primero. Pero la pregunta es, cuando sale el Unreal Engine 4, lo que me lleva a hacer Unreal Engine 4 y no Unity, por ejemplo, es que Unity tenía que usar JavaScript. Había un plugin que te dejaba conectar unas cosas medio raras, ¿viste? Pero no se sentía, dije, y Unreal tenía los blueprints. Y los blueprints era un sistema que te deja programar de manera visual. Entonces fue como yo, digo, yo vengo del Nuke, vengo de un programa de nodos, debería tener más sentido que esto me haga sentido, en vez de tener que aprender a programar. Yo ya sabía programar en Python. O sea, programar por código ya lo sé hacer. Pero me parece una mierda. No está bueno. Como cada vez que veo la manera de ver, esto lo tengo que ver con bloques, boludo. Estoy escribiendo siempre lo mismo. Estamos jugando un juego de ortografía. Tipo, escribiste mal, faltó una coma. Que yo entiendo que tenga que existir a ciertos niveles, pero la verdad que en un nivel creativo básico deberíamos tener el nivel de facilidad para los blueprints. La cosa es que los blueprints explotan, porque la verdad que al toque los blueprints se consolidan con el C++, y si vos programás un blueprint, básicamente es una receta que se vuelve código C++ en algún momento cuando se compila. Entonces vos podés convivir código de C++ con blueprints, ¿no? Entonces dije, esto es el motor ideal, esto es espectacular, tengo que aprender esto. Tuve 4 meses aprendiéndolo, llegué a hacer un prototipo de un videojuego side-scroller. Eh, en el camino me choqué con todas las cosas que obviamente se van a chocar y que espero ahorrárselas. Como por ejemplo, lo primero que uno quiere hacer es, quiero hacer un videojuego, a ver, buenísimo, voy a meter un personaje. Y ahí te chocas con algo que es, porque te bajaste personajes que vienen de la librería, te bajás lo de Mixamo viene en medio que, no entendés por qué los huesos. Hay todo un proceso de aprendizaje de cómo se tienen que importar las cosas en Unreal. Eso fue una de las primeras cosas que dije, esto es clave. Es clave entender qué es lo que le gusta y no tratar de yo adaptarlo. O sea, yo tengo un personaje, Max, que está con Ri y todo, y digo, quiero tener esto mismo en Unreal. Y tal vez querés buscar la manera de llevarte todo lo que puedas de los huesos y las cosas, y a ver si me puedo llevar los Ri, si ves que hay un plugin de 3D Max, sacos. No vayan por ahí. Fíjense lo que le gusta a Unreal, y si le gusta este FBX, ¿con qué y vayan para atrás. ¿Con qué se exporta esto? Y se exporta con este sample que viene, que es un sample de Maya, lo que sea. Yo no uso Maya. Bueno, no importa, de Blender hay, y buscan, Blender, cómo exportar en Blender, para Blender. Y de última, lo que tengan ustedes ya hecho, que lo tenían de otro proyecto, lo rehacen para esto. Pero hay algo que es muy, no sé cuántos de acá estén familiarizados con el proceso de edición. Y sobre todo en cómo funcionaban los editores de video antes. Cuando digo antes, digo hasta el 2008, pongamos, ¿no? Hasta el 2008 más o menos. eh, había dos editores, había tres editores de video, en donde estaba el Final Cut, estaba el Premiere y estaba el Avid. Y el Avid tenía una superioridad técnica que los otros no tenían por un precepto básico que los otros programas podían tener, pero era por una cuestión de que no se hacía. El Avid te obligaba a ingestar el material. El Avid te obligaba a que cuando vos agarrabas un QuickTime, de lo que sea, agarrabas un MP4 codec salame, lo tirabas, te decía, primero si le gustaba, pero obviamente si le gustaba te decía, bueno, ¿en qué te lo voy a convertir? ¿En qué querés que lo convierte? Y te daba 2 sabores o 3 sabores de Avid de DNX y te decía, importarlo en uno de estos. ¿Por qué? Porque cuando vos lo importabas, el programa ya estaba escrito para ese codec, que estaba todo hecho para eso, y cuando le dabas play y se movía. Y después, por otro lado, estábamos haciendo algo, qué boludos estos de Avi que tienen que estar. Y estábamos nosotros agarrando, chupando el material de un disco USB 2.0 en Premiere, esperando 4 horas en online, y diciendo, no, porque claro, le pusimos efectos. No, no es eso.
O sea, si yo pudiera volver el tiempo atrás con un DeLorean, digo, es como que digo, hacemos desastre. Digo, no, estamos trabajando como el culo, es increíble. Y no es un tema de tecnología, es un tema de know-how, de entender cómo funciona. Entonces, lo primero y principal que hay que entender de Unreal es qué es lo que le gusta. ¿Qué es lo que le gusta? Lo pueden hacer con esto que les digo como ingeniería inversa de, por ejemplo, importar. Ahora, en 5 minutos, vamos a un ejemplo de cómo importar algo. Digo, la otra media hora la hacemos un poco más práctica, pero quería darles esta intro que me parece súper importante. Es un software muy lindo, muy nuevo, muy amigable, eh, que lo único que pide, como la mayoría de los software, es que uno no intente que sea otra cosa como la anterior. Y que tengas que no tiene muchos quirks, pero adaptarte a cómo hacerlo. Y entender, y sobre todo esto lo digo de un lado posta filosófico porque lo veo en práctica. Tiene que ver mucho con la postura que uno toma con el software, en cuanto uno realmente puede avanzar, conocerlo y quererlo. Todos los que estamos acá se acuerdan lo que fue la primera vez que abrieron un Nuke. No, boludo, es que la puta que lo parió, no, no, no. Y bueno, y hoy en día agarrás y tal vez tenés que cropear un par de fotos y las cropeás en Nuke en vez de Photoshop porque lo hace más rápido. Y es una cuestión de que, o el Flame, muchos de acá seguramente, yo lo usé muy poco, digo, pero varios de acá saben de lo que estoy hablando, de que era un programa rarísimo, era como usar una cosa de brujería para exportar un alfa conjunto, tenía que apretar Alt Shift 4 veces y con un botón, pero el que lo usaba era un mago porque lo aprendías a usar. Bueno, esto por suerte no tenés que ser tan así, pero sigue pidiendo un poco que uno se acostumbre y mientras menos uno lucha contra eso, mientras menos uno lucha contra el software, más rápido te aprendes y es como que bueno, ¿te gusta como esto? Bueno, te lo meto como. ¿No te gustan las texturas con este formato? Bueno, te las transformo antes, listo. Yo me acomodo a traerte todo. Porque una vez que vos le das, y lo mismo esto en Unreal Engine 5 me parece bárbaro, fantástico. Eh, Ahora el Unreal Engine 5 es un software que tiene una nueva manera de importar las geometrías, en las cuales podés importar en la práctica, yo lo he hecho, millones de polígonos, lo traes, anda todo bien. Eh, pero es lo mismo que hablaba con los sistemas de edición. Sí, podés levantar de un USB 2.0, no lo hagas, al pedo, no. No trabajes directamente del ZBrush. Tenés que hacer topología. Por suerte, Unreal Engine 5 tiene modelos, o sea, tiene formas de hoy en día limpiar un poquito el modelo, hacer un poco de reduce, pero hay ciertas cosas que hay que seguir para mí tratándolo como un motor de juegos, como algo que debería tener bajo poligonaje, como algo que debería tener siempre los mismos tipos de texturas, el mismo tipo de material. ¿Tenés shaders hechos en Maya, en 3D Max, en otro lado, en Blender? Perfecto. Exportate las texturas y rearmalos acá. No te vuelvas loco con un bridge. Ese es como mi consejo. Mi consejo es, busquen la manera de entender lo que le gusta para siempre dárselo fácil, como una cuestión de entender qué es lo que hay que modificar. Eh, Arrancar mucho haciendo ingeniería inversa, agarrando un modelo del marketplace, bajándolo, exportando ese FDX y lo ves y dices, ok, a ver cómo tiene la su vez el personaje. Tú tienes que hacer un personaje y lo basás en este que acabas de ver. Y listo. Y después lo llevas y te fijas en el modelo de cómo, que te explican, digo, cómo riarlo y lo riás. Y les recomiendo también tratar con mucho cuidado todas las cosas que son relativamente nuevas, que son muy prometedoras y son muy lindas, y es como muy, qué lindo, ¿no? Porque, por ejemplo, está el Control Rig, ¿no? Que se viene usando desde la Unreal Engine 4.27, una cosa así, ya habían probado uno. Un Control Rig para animar adentro de Unreal con el Sequence. Olvídate, ya está, no tengo que riar nada. Es inestable, ¿no? No es una experiencia tan grata como uno piensa. Y sobre todo cuando uno empieza che, pero vos qué querías hacer, porque vos ahora estás animando
ejemplo, tenemos que animar, es una publicidad de pañales, y la publicidad de pañales está buenísima, es una cigüeña que viene con la caja de pañales como si fuese un dron volando por una ciudad en 3D y pasa por entre cafés y todo y se mete y lo vamos a hacer en Unreal. Entonces decimos, tengo la brillante idea de no contratar a ningún animador y vamos a animar todo dentro de Unreal con el Control Rig. Pésima idea, pésima idea. No es hoy, o sea, no lo, por lo menos yo, digo, no, no vayas por ahí. No, no, tenés que tener, tal vez necesitas menos animadores, desde el lado de vista de producción, ¿no? Siempre como tratando de verlo de todos los flancos, no viéndolo siempre. Del lado de vista de producción. Bueno, sí, tal vez son menos animadores, pero necesitas un animador, necesitas una persona que tal vez ahora no necesitas tanto, tan diseccionado todo y podemos volver un poco al modelo generalista de una persona que puede modelar, hacer textura y shading y entregarte el modelo, un asset maker. Hay un montón de estos. O sea, la Unreal también en un punto hizo que muchos modeladores 3D inclusive tengan otro tipo de cosa que es como el que hace assets, el generador de assets, el environment artist, es como que se dan a muchas ramas. Ahora, a los que nos compete a nosotros, ¿no? Los que estamos en esta sala. Todo muy lindo, Lucas, lo que me estás contando. Y a mí qué mierda me importa, yo estoy haciendo efectos visuales acá. Como que, ¿para qué hago esto? Bueno, por suerte, Unreal, al poder tenerlo acá abajo de la manga y tenerlo fresco, lo vengo usando. Por ejemplo, no se me ocurre, a no ser del programa este de Nvidia, el Machinina, o algo medio oscuro, tal vez haya un programita medio que ya viene más prehecho. Pero para hacer un animático hoy en día, no se me ocurre otro programa donde lo puedas hacer mejor que en Unreal. Mejor, digo, en el sentido mejor de todas las herramientas que tiene. En Unreal puedes importar archivos en XR, puedes manejar espacios de color, podés importar y exportar cámaras en 3D, podés traer al Enmix como secuencia de caché, podés usar el Houdini Engine, cierra por todos lados. Y en la cancha lo he probado y yo solo he hecho una previs de 12 tomas, una cosa así en 5 días, entre idas y cambios y vueltas. Y no es la gran cosa, pero por lo menos voy a ver si la encuentro. La verdad que no sé si la tengo. Eh, porque no la busqué, voy a ver si pongo acá. Chau, a ver si aparece. Eh, pero bueno, a lo que voy es muy fácil meter personajes y de librería con una y controlar las animaciones vía sequencer. Ahora les voy a mostrar un poco el sequencer. Para mí lo que más nos compete a todos los que estamos acá es aprender a usar el sequencer. No se enrosquen con los materiales. O sea, todo eso lo van a aprender naturalmente. Es como, confíen un poco en eso, porque tal vez, viste, estás haciendo algo y es normal, sobre todo cuando estás aprendiendo algo que quiero aprender cómo hacer que los reflejos de eso hagan cosas, esto, lo otro, nada, ¿viste? Te metes a ver acá, si está en esta carpeta tiene que estar el... Bueno, lo tengo en time lapses, pero podemos ver mirá que mejor esto, me parece. Tengo un timelapse largo de cómo fui armando el animatic. Mientras hablo les voy mostrando. Entonces, había que hacer un animatic para un choque en una escena en Buenos Aires, ¿no? Este es un puente en Barraca. Me pasaron unas fotos, empecé a construir una escena más o menos a ojo, pero con las medidas correctas. Bueno, cargo un par de personajes, voy cargando el auto, le fui haciendo cosas. Y pensar todo el tiempo en el animatic como una pintura que la vamos haciendo como dibujando primero delineado, y después coloreando, y después le vamos agregando cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, usé la Unreal, tenía que grabar un choque de auto. Y yo no soy Perdón, animador. Luque, te interrumpo. ¿Cuál era el objetivo de esta previs? Es una escena de una
es una escena de un choque, iban a grabar un choque, entonces, por un lado había un storyboard muy básico de los planos, pero bueno, por un lado era hacer una previs de cómo hay que filmarlo artísticamente, pero también era toda una techvis, porque de acá salieron todas las medidas, salieron dónde tenían que ir las cámaras, salieron dónde tenían que ir los lentes, si la cámara que estaban poniendo en el storyboard entraba dentro del taxi, del punto de vista que lo querían, con el lente que tenían. Entonces, en el transcurso de una semana, se hizo un trabajo de previs que involucra todo esto, en donde aparte en el camino lo vamos construyendo y le vamos agregando layers. Yo, como pueden ver acá, me trajeron las medidas, entonces cuando me trajeron las medidas acomodé bien a las medidas de eso. Como no soy animador, ¿qué hice? Usé un template de auto, de videojuego, y lo manejé con un joystick. Y lo choqué como si fuese un joystick, grabé esa animación y arriba de esa animación puse el auto. Y toda la escena está grabada con cámaras como si sucediera en tiempo real. Entonces, de esa manera es como, ok, tenemos por un lado cómo sucedería en tiempo real este choque, que lo tenemos que hacer, pero por otro lado, por eso tenemos la previs de cómo queda editado. Pero en realidad, cuando vos te metés adentro de las tomas, lo que ves es cómo estaría filmado, que es lo importante. Entonces yo sacaba toda la toma entera, desde toda la acción que se iba a grabar, que lo que se iba a grabar era el auto frenando cerca de acá. O sea, es como que van a ser los drivers van a ser como que están por chocar. Y después al momento de chocar se graba un plate aparte y cerró, ¿entendés? De cómo iban a ser los VFX. Entonces, esto se hizo en el estudio en parte también para ahorrar el proceso de imaginarte el bidding. No, el bidding es mucho más preciso. Ya te salta la ficha, tenemos que reemplazar el parabrisas, tenemos que borrar esto, tenemos que borrar el otro. Entonces, en el proceso de previs ya vas ajustando el bid final. ¿Esto lo podés hacer en Nuke? Sí, sí, yo lo sé hacer, tipo, lo puedo hacer en Nuke. Se ve peor, pero ahora, la facilidad, la calidad visual con la que termina esto, porque yo empiezo a darle, como les digo, manos de pintura, en donde primero hago algo muy básico y después empiezo a poner las formas y animé poses. Si pueden ver acá, esto es muy importante, digo, porque es muy importante decirlo. Como artista de Predis que hice todo esto, yo no sé animar. No tengo idea de cómo animar y por eso no está muy bien animado si ves esto. Está muy animado como el culo. Pero esto que dice Get Out Car y que ven acá como todas unas liñitas finitas, es básicamente la pose y este sistema mágico que tiene. Vos podés agarrar dos animaciones que guardás acá y las fundís y te hace un fade. Hermoso. O sea, tiene un Podés hacer sistema eso como con es cualquier animación. como el de animación no lineal, por ejemplo, de Maya o de bueno, cualquier software hoy en día. Ponele, no sé, yo la última vez que abrí ¿cómo se llamaba? El de Maya, pero para motion capture, El Motion Builder. Motion Builder. Motion Builder, por Dios, qué horror de la humanidad ese programa. Bueno, es de las últimas veces que usé eso y la verdad que era muy rústico hacer esto. Y en la Real 4 con el sequencer, cuando se pudo hacer esto, dije, listo. Porque es lo que me faltaba. Yo tenía animaciones de motion capture que decía, ¿cómo mierda hago para juntar esto en un solo esqueleto? Y me metí con el motion builder. Y traté de hacerlo con un esqueleto root, que yo así le asignaba. No, olvidate, chao. Subo el personaje a Mixamo, riámelo, bajame las animaciones, uso las animaciones de Mixamo, y si no me gusta la animación, hago una pose, dos poses, dos keyframes. Es una previs, Bien. pero te habilita la velocidad a poder hacerlo. Y eso sí lo puedes hacer adentro de Unreal, ¿entendés? O sea, Tengo esa animación. otra pregunta. Esto tuviste interacción con el director, supongo. Es una Sí, herramienta tuve fundamental de director, director de fotografía. exactamente, ¿Qué tal son las exactamente. cámaras como para... ¿Qué tal son realistas los lentes, digamos? ¿Qué tan realistas son como para decir Perfectos. Digo, en perfectos? el sentido de que no tienen aplicada la aberración, Ok.
pero digo, los lentes, y esto es posta, lo digo, yo me acuerdo que hicimos una previs en Blender en fin del 2014 y sí, fuimos con el feedback y los lentes, esto era lo que cambiaba el lente. Te da la pauta de cómo tiene que ser, vas ahí y termina. Es algo que es muy parecido. Perfecto. Tengo que conseguir pasa que también lo que suele pasar, dicho eso, es que si yo te muestro esto y ahora consigo cómo quedó la película y te muestro finalmente cómo quedó, tal vez cambió. Pero cambió porque cuando llega el director lo ve y dice un poquito más atrás. Pero no importa, es como si es un poquito más atrás, no pasa nada. El tema es que Yo sabía qué es lente iba a poner en la cámara. y sí, porque hay tomas, ¿entendés? Por ejemplo, querían una toma cenital y era como, mira, ¿qué grúa conseguís? Este Scorpio, ok. Este Scorpio llega hasta acá. Esta es la cámara que tenés. Ah, ok, bueno, a ver, y si la bajamos un poquito más, todo eso te lo ahorraste en rodaje, porque cuando llegás yo te doy el tilt, ellos se fueron con una laminita, con el tilt, que toque el otro, con la grúa. Llegás y lo pones ahí, vas a seguir jugando. ¿Por qué? Porque acá están estos autos y no pudieron correrlo de atrás, entonces lo van a correr. Pero ahorras un montón de trabajo. Eso es tipo invaluable, el laburo de Previs. Tremendo. Ahora, hasta acá llega bien Previs. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en donde tenés donde entra realmente en juego lo bueno de esto, que es Postvis también. ¿Y qué es Postvis? Postvis es, por ejemplo, este proyecto que tenía una toma de un avión y era una toma full CG y era una toma que hay que animarla y hay que ver la cámara y hay que unirla con el footage, que esto que el otro. Y esto realmente beneficia mucho tener una herramienta como Unreal. ¿Por qué? Porque yo en esta, como pueden ver, Previs, estabas viendo algo que decís, bueno, listo, es como algo que está bastante cerca. Mirá, se ve con textura, se ve con humo, se ve con niebla, se ve la velocidad, se trabaja con una cámara que se va. Y es algo que digo siempre, inclusive muchas veces cosas que haces acá en el Unreal no te las podés llevar al Maya, tal vez. Pero tenés una copia exacta de lo que tenés que hacer. Tipo, ponés un avión, ponés una cámara y tipo, aún copiándolo a ojo, es 20.000 veces mejor que tener un briefing director. Y es algo que trabajás con el director una semana visualmente. Y el Unreal te permite eso. Y el Unreal, como ven acá, te permite meter un plate en ACCG y poder unir la cámara de eso. Entonces, unir una cámara real, les estoy mostrando como ejemplos de realmente podemos hacer cosas de VFX acá adentro. ¿Por qué? Porque si yo me quedaba una semana más con el plano, tal vez lo sacaba entero de Unreal, ¿eh? No arruguen con lo que se puede llegar con Unreal. Pues se pueden llegar cosas a un nivel de fineza bastante alto. Eh, Obviamente siempre ayudándose de la compo y siempre yendo a compo a hacer los últimos detalles y demás, pero como herramienta de postvis es muy importante, sobre todo cuando van a encarar algo que es complicado. Cuando salen algo que es complicado, no sé, un BFX que decís, che, a nivel de equipo, ¿viste? A nivel de, che, vamos a encarar esto. ¿Hay alguno que sepan real? Plantéenlo. Hay que hacer un mate painting de una ciudad, se meten en Unreal, más allá de que ahora se bajan el modelo de la ciudad de Matrix, que es como fin de la civilización. Ahora, si quieren, hablamos de los últimos minutos de la charla, de cómo en realidad esto que les estoy mostrando está por quedar viejo. Es como una cosa de, ok, todo esto está por cambiar de una manera radical en cómo se producen las imágenes, ¿eh? No hablo de trabajos. Eh, Hablo de cómo las producimos, pero bueno, no me quiero desviar. Pero tenés que hacer un matte painting. Imagínate que no lo haces con las. No, pero no, porque no hay ningún modelo de los del marketplace que se parezca. No importa. No importa. Metete en Unreal, pone la cámara, pone el lente, pone unas cajas. Algo, como digo, sí, lo puedes hacer en New, pero hacelo acá que posta que vas a poder hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque metes unas cajas, metes esto, tenés las cámaras, empiezas a ver la dimensión, empiezas a entender, tipo, hay que como que aprovechar la tridimensionalidad de lo que hacemos. ¿Necesitas hacer un fuego? ¿Necesitas poner fuego de fondo? Hay un montón de fuegos de librería, hay un montón de partículas, hay un montón de, digo,
material. Hay un montón de material para cosas que hoy en día, yo por ejemplo hace poco no les puedo mostrar ahora porque NDA y no se estrenó y todo eso, pero en la película, feature film, Hollywood, hacen un reshooting acá en La Boca y tiene que ser Baltimore. En principio dicen, bueno, lo resolvemos con mate painting. Vemos cómo hacemos. Yo agarro y digo, esto lo hacemos con la ciudad de Unreal, olvídate. Abro la ciudad de Unreal, cargo la cosa, arranco con llevándome la cámara. La verdad que era una cámara que tenía por un lado cámaras fijas con un ascensor moviéndose, entonces lo único que tenía que animar era el ascensor, porque le puse unos edificios en la ciudad y el ascensor tenía luz, entonces quería que la luz salga animada. No lo quería animar en compu. Tratando de llegar como tratando de llegar un poco lo que siempre como compositor quería de la gente con la que yo trabajaba en 3D, que es dame algo que con el beauty ya se vea bien, casi, para que yo en compo realmente le pueda dar los últimos detalles, tratar de llegar lo máximo posible, y el Unreal te deja algo que es posta muy zarpado de lo que llega al final. Yo compuse con, tipo, sacándome esta cámara, me sacaba secuencias en XR con el sequencer, eh, tenés como un pipeline que te haces de cómo sacar tomas. Eh, Tal vez puedo abrir el proyecto y no mostrarles el footage. A nivel Eh, layers y pases que puedes sacar. a nivel layers y pases, tenés un selector de export queue en donde vos podés, vamos a abrir el City Sample, donde vos podés decirle que te haga algo que se llama deferred rendering. No me acuerdo qué mierda es deferred rendering, tal vez alguno me puede ayudar. La cosa es que te saca pases. Y esos pases son uno que es puro reflection, uno que es... No sé cómo está el tema de sacar pases para reconstruir. Si es como, o sea, la típica del Maya, como el primer Arnold, que era que saco todos los pases multiplicados, sumados y divididos, dan el beauty. No sé si tenemos eso. Eh, pero sí que te dan pases muy útiles, incluyendo un criptomate, por ejemplo. Espectacular, saca criptomate, ZDF, position. Después puedes sacar otros pases. Digo, es como que tiene otros pases que puedes sacar, inclusive truquitos que puedes hacer de shader. Eh, y sacás, lo podés setear para que te corra rápido, pero tenga menos samples, tenga menos aliasing, o le podés subir el anti-aliasing, los samples. Podés hacer algo que no probé que se llama tile rendering, que es tipo para sacar renders en 8K, 16K, pero los vas sacando como en buckets. Ahí se empieza a meter todo un poco medio V-Ray, ¿no? Obviamente empezamos con render de 3 horas, que es lo que queremos evitar. Muchas veces en Unreal, y no tengan miedo de esto, se lo digo acá, porque eh, estamos acá para hacer las imágenes lindas, y no hay que dejar que lo perfecto se ponga en el camino de lo bueno. Y si hay un render que no puede salir porque ven que tarda mucho, que esto, que lo otro, y en realidad el render era para reemplazar para un fondo o poner el coso, graba en pantalla, viejo. Es un MP4, ¿qué vamos a hacer? No tienen un XR. Trátenlo como si fuese un Play. Háganlo más chiquito, o sea, sáquenlo, grábenlo en 1920 por 1080 y pásenlo por el Sharpen AI o por alguno y pásenlo en 4K. ¿Entendés? Cuando llegas a un punto que llegas al roadblock, hay que recuperar un poquito de la guerrilla de eso. De decir, bueno, qué sé yo, no sé. El otro día en este mismo proyecto había que agregar fuegos artificiales. Los fuegos artificiales no salían en sequencer. Eran de un proyecto que vos apretabas unos botones espectacular. Apretabas unos botones y iban fiu, fiu, y después apretabas los botones y decía pa, 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 pa. Entonces era espectacular porque grababas el coso y listo. No salían en sequencer porque el Z no hacía y se ponían con tal cosa. Grabá pantalla, sacalo como si, total, compras un esto. Estábamos usando stock de librería de fuego artificial, que es un MP4 o un ProRes en el mejor de los casos, pero te mienten porque lo grabaron con una Canon T2i. Y
Digo, en ese sentido, como hay que transgredir un poco, hay que estar abiertos a que, bueno, es un programa y cosas no van a salir. Casos en donde se puede usar. En esta misma película se usó 3 veces. Se usó para reemplazar un fondo y hacer una compo de algo que se tenía que ver realista con unos autos de policía andando, que quedaron bastante bien, la verdad. Después se usó para partículas y para fuegos artificiales. Y después, como tercero, se usó para algo muy bueno, que es que tenían que reemplazar una pantalla porque no tenían permisos para el contenido del videojuego y había que hacer un videojuego. Y el videojuego era una escena en donde había unos personajes, se siente un ruido y ellos salen corriendo. Entonces aproveché y dije, bueno, este video, me dicen, che, Luque, le dije que vos hacías cosas en Unreal, ¿tenés algo que podamos poner como algo de lo mío que yo pueda acceder? No, tengo algo mejor. ¿Qué es? Me bajo el template de videojuego del vehículo, que está en Unreal, es algo que a todos, obviamente no les quise hacer el recorrido ni se los voy a hacer porque me parece una pérdida de tiempo para todos de cómo abrir algo, abrir un cubo. Yo ahora les voy a decir, se meten en el YouTube, a todos los que no usaron el Unreal tienen que hacer 2 cosas. Uno, ir a unreal.com y bajar el engine, es gratis, lo bajan, bájenselo en un disco donde tengan un poco de lugarcito porque se van a engolosinar con los assets y van a necesitar lugar. Entonces, mientras baja el engine que tarda un poco, vamos a YouTube, ponemos Unreal Engine y vamos acá. Cuando ponen Unreal Engine, digo, van a llegar eventualmente acá, que es al usuario que tienen ellos. Y a los que ya están más avanzados, les recomiendo mucho cada tanto, cuando tienen un ratito, como si fuese una radio, mirarse alguno de estos Real Time Insights. Que hay gente hablando 1 hora y media. Digo, escuchamos podcast con tantas pavadas que esto lo pueden escuchar y de fondo a veces tiene una data que decís, epa, ¿qué pasó? ¿Qué están diciendo acá? Y es como que está bastante al día. Pero sobre todo es Unreal Engine Resources. eh, Van a tener acá, estas la verdad que son un montón de cosas que que yo en particular no usé, no las vi porque son nuevas, pero acá por ejemplo tienen una intro de 1 hora y 23 que la otra vez me dijeron que está buena. 1 hora y 23 que tiene como un recorrido por qué son los blueprints, importando el primer asset, qué es un landscape. Se llama Your First Game, entonces tal vez usted dice, no, yo no quiero hacer videojuego. Bueno, pero en realidad es todo lo mismo, solamente que la parte de Interaction Component, ahí pueden dejar de mirar si quieren. Pero que no, porque se los recomiendo, porque les va a servir para hacer un efectito, postvis. Esto de que yo agarré un ejemplo de un juego de un vehículo y me grabé en la pantalla jugando con el joystick y soltándolo y haciendo que el auto choque. No podía sacarlo con sequencer eso, porque era un quilombo. O sea, lo puedo hacer, lo podía grabar todo, pero me acordé, dije, ¿esto dónde va? Adentro de una tele. Fin. Grabo de pantalla. Chau. A 30. Listo. No pasa nada. Buenísimo, espectacular. Re contento con el coso del videojuego. Entonces, ¿por qué juega Unreal? ¿Por qué tenerlo en cuenta para estas cosas? Porque Unreal no necesita pedir permiso de nada para hacerlo. Ustedes si quieren pueden hacer una película entera en Unreal, no le tienen que pedir permiso entero. Ustedes pueden hacer un corto, pueden meter las cosas en una publicidad, no pueden hacer nada que genere un revenue activo. O sea, vos haces un programita y lo pones detrás de un paywall, lo podés hacer, pero bueno, si te va bien, tenés que pagar. Y cuando te va bien, estamos hablando de más de $1 millón, creo, o más de 1 millón de unidades. No me acuerdo cuál era la métrica, pero no pasa nada. Sí, le vas a querer hacer una asada a Team Sweeney, boludo, si ganaste $1 millón. Pero en lo nuestro no, porque no cuenta, porque cuenta como servicio, cuenta como media, cuenta como algo que no está generando un revenue directo del engine, sino de un producto del engine. Entonces, ustedes todas las imágenes que hagan acá las pueden vender como NFTs, las pueden usar para una película, como les digo, las pueden usar para un matte painting. Necesitan hacer un matte painting, pueden arrancar con algo de acá, pueden arrancar de esta escena, pueden hacer escenas enteras directamente. Voy a tratar de abrir un mapa y que no me abra ningún footage. Bueno, no pasa nada porque lo puedo cerrar rápido, tampoco no van a hacer juicio. Igual esto va a YouTube, ¿no? Es todo a YouTube.
Bueno, Perdón, tenía apagado el micrófono, sí, va a YouTube esto. por las dudas, ¿viste? Bueno, no quiero abrir nada sensible. Está bien, no hay problema. eh, pero Y bueno, mientras abre, en la interacción de, por ejemplo, Nuke o After o un programa de compo con esto, que sí. más allá de sacar de esto que puedes sacar pases y layers, ¿pudiste hacer Está, trabajo inverso también? De ir desde compo hasta acá y utilizar. sí, sí. O sea, en mi fantasía recién, cuando antes de arrancar esta charla, estaba convirtiendo eh, una cámara, la estaba traqueando para tratar de hacer el ejercicio. Tal vez lo podemos dejar para una segunda charla. Lo preparo y les muestro cómo lo hice. Pero mi intención era hacer un match move de una cámara Nuke, traerla acá, traerla en Real, poner una esfera, renderearla y llevarla de nuevo a Nuke y componerla, ¿no? Por ejemplo. Es un caminito, es un round trip que es lo primero que les digo que practiquen. Traten de hacer eso, traten de aprender a hacer eso, con esto que les digo. Como traten de lo primero que pueden hacer es hacer eso. De poder traer un image plane con una cámara, traer un traqueo de cámara y traer un image plane, para poder ver que esté ahí. Porque ahí es donde se enriquece todo. Ahí es donde decís, ah, ok. Tipo, es como, ah, por esto estoy haciendo esto, porque puedo mover la cámara, puedo ver esto en tiempo real. Es como muy satisfactorio en ese sentido. Eh, y sí, sí me he traído cámaras de compo y como les digo, hay ciertas trabas, por ejemplo, que no son trabas, digo, son unas cuestiones de ponerse de acuerdo con las unidades. Unreal usa centímetros, Nuke usa, no sé, pero si lo multiplicás por 1000 se parece a centímetros. Es como que, y tenés como que cuando haces un match move en el software que sea, pensar en la escala y hacer primero eso, hacer un round trip chiquitito y vos decir, ah, ok, como esto, en este programa se multiplica por 1000, en este programa lo exporto así. Primero, y que es un consejo, digo, no, yo creo que no hace falta, para muchos me van a decir, sí, boludo, ya sé, pero bueno, por si algunos no lo tienen tan presente, este concepto del round trip es muy importante. Este concepto de hacer algo chiquitito antes, que sea algo en lo que vos construís hacia arriba después de que lo haces, es esencial. Vos tenés que hacer vos tenés que hacer una toma en donde la toma tiene que ser un monstruo que hace así, esto que lo otro, bla, bla. Ya sé que es una obviedad, pero digo, es esencial arrancar primero con la cámara y tratar de verlo con la cámara. Y antes lo veíamos en gris, por una cuestión de que no, era un quilombo verlo texturado, porque lo tenías que renderear, y hoy en día no. Entonces veámoslo texturado siempre que podamos, aunque no sea la textura final. Tratemos de verlo con luz. Si yo hago esta toma del pasillito que iba a hacer, hay que modelar el cosito y ponerle... Y todo esto que estoy diciendo en realidad se hace bastante fácil. ¿Por qué? Porque tiene un sistema que se llama Sun and Sky. Y ustedes pueden ponerle la latitud y la longitud en la Tierra en donde están, y les va a dar un sol muy parecido, está bastante bien, está bastante cerca. Y arrancan con algo súper, súper cercano, cada vez un pasito más cercano a la simulación, ¿no? Un poco a lo que nada, estamos claramente yendo. ¿Alguna pregunta? Esta primera charla la hacemos así un poquito cortita, prometo una segunda un poco más larga. OpenQ. Uy, mirá, hay un Q con question. Sí, claro. Nicolás Cubín, por supuesto. No sabía que se podía hacer eso, levantó la mano. Seguro levanta la mano para putear. ¿Y yo tengo que hacer algo? Hablen, No, tiene que hablar, Nico Cubín. hablen Habla. directamente, Yo les Mariano digo, también. claro. Yo dije Nico Cubín, dale, habla. Preguntá. Pero no se te escucha, ese es el problema. Habiliten los micrófonos, ¿no? Claro. El round trip, ¿ven? Antes de meterse en el call. Settings. Hola. Hacen el round trip. Bueno, voy yo mientras me colé. Ahí Me va. colé. Me parece bien. ¿Probaste el link de Unreal New?
No lo probé, muy bien mencionado. Hay un link nuevo, espectacular, nuevo, que es como que básicamente podés mandarle, mandarle las instrucciones para que te renderee in situ, ipso facto, eh, y entre otras cosas recibir como, cuando vos renderías así, los criptomates suelen salir un poco diferentes si cambias la escena, y con esto como que salen consistentes, nombrados. Muy interesante, investiguen eso, investiguen el Unreal New Bridge. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, Nico. Ahora sí, hola Perdón, estoy Nico. gaga ya, la edad. Pero por favor. Luque, bueno, buenísimo. Viste que yo algo incursioné en esto. Vos deberías estar dando esta charla, atorrante. No, nada que ver. Y lo que no encontré en su momento, o era muy complicado, y por ahí vos ya lo tenés claro, es cómo trabajar en equipo. O sea, vamos a suponer una producción grande. Bien, perfecto. Una producción grande, primero que me empezó a pesar todo, no sé, estamos hablando de una escena de 30 gigas, no sé, cosas así. Y yo necesitaba que varias personas al mismo tiempo estén trabajando. Y sé que había como unos programas de versionado o de cosas, pero a mí se me Source estaba armando control. un quilombo atómico con eso. Digo, ¿vos lo Tiene, tenés? bueno, sí, lo tengo en claro. Tengo muy en claro. Necesitas una persona en tu equipo que sea una especie de technical wrangler que maneje alguna versión de source control de todo el proyecto. Una persona que hace como una especie de conform de todo el proyecto y está monitoreando y absorbiendo los cambios en las versiones. Se pueden usar Git, se puede usar Perforce. El Perforce es un poquito donde, por lo que escuché, digo, es como que eh, el Perforce tiene como un historial con el Unreal de integración fuerte. Yo lo usé hace muchos años, ¿no? Lo usé circa 2015, 2016. Y digo, lo usé contra mi propio server, solamente para trabajar conmigo mismo. Pero era un source control muy bueno. Eh, pero el tema es ese, el tema es que trabajar en equipo hoy en día implica que este source control es una herramienta, pero necesitas hoy en día una persona que o te arme un pipeline muy atado y después anda solo, o alguien que más o menos activamente esté manejando esa escena y la consolidación de esos artistas. Es algo que inclusive podés hacer sin source control, ¿entendés? Pero es algo como que no es algo que es tanto del software en sí, pero que muy pronto probablemente sea algo como, no sé, hoy en día hacer un proyecto de Premiere colaborativo es mucho más fácil. No sé cuántos de ustedes lo están usando. Creo que buscamos otras maneras de colaborarnos. Meto una pregunta antes de. Y te paso a Antes de Juan Manuel. Juanma, dale. Esto del colaborativo es. Digamos, la gente alimenta una escena central o es un marcheado de escenas controlando qué es lo que se está marchando. Básicamente siempre la misma escena con las modificaciones que vos le aplicás. Y solamente lo que nos transmitimos entre sí son los pequeños cambios de ese mapa. Okay. ¿Sí? Pero todo esto requiere una serie de cuidados de cómo se arranca esto, porque es un proyecto muy pesado, entonces tenés que buscar el punto de consolidación. ¿Por qué? Porque vos tenés que tratar de que si tenés un proyecto que ya sabés que tenés una escena y esa escena ya es pesada, porque no empezaste a construir. Imaginemos que la construyen dos personas. Si vos querés construirla desde cero y querés que desde cero haya 7 personas, una en layout, otra en animación, otra en lighting, todas laburando en el coso, bueno, estamos en un problema. O sea, digo, no es algo simple que hay que tratar con ligereza. Es algo que uno lo tiene que pensar y cómo lo hace, pero se puede hacer con source control. Pero si no, yendo al caso, es tratar de arrancar en el momento en donde yo te pasé la mayor cantidad de assets posibles por otro medio y arrancamos primero de una base, o hay ciertas cosas que te las comparto por otro lado, por ejemplo, no sé, assets que vienen de librería, que son pesados. Bueno, te los paso por otro lado, no los manejamos por source control, porque por source control son binarios muy pesados.
o hay que buscar soluciones como LFS, pero con un servidor pago de GitHub. Digo, respondiendo a Nico, tiene como un par de complejidades trabajar así, pero se pueden encontrar maneras, workarounds, para trabajar con un Git, que en realidad solamente te pasas el código y lo otro lo más lo manejas por afuera, pero siempre lleva a una persona, por lo menos del equipo, que esté consolidando eso con las colaboraciones de los demás. Y los demás puedan recibir esos updates. Entonces uno publica cambios y aplica cambios que cada uno de los miembros del equipo hace. Excelente. Juan Yo Manuel. quería agregar mi experiencia, quería sumar mi experiencia a eso también en el proyecto que estuve supervisando full en Unreal, en el cual Luke nos sirvió de consultor un montón y nos ayudó a empujar el carro. Después terminamos usando GitHub a pleno con, ¿qué es eso? Hay que pagar un GitHub, hay que pagar un servidor donde pagás de acuerdo al data, digamos, al tráfico de data que tenés, vas pagando packages que valen $5 cada uno, es re barato. Nosotros para un proyecto enorme que terminó pesando como 45 gigas, enorme. Era un proyecto donde hicimos unos renders para una pseudo virtual production, eran $50 por mes, con los 5 artistas que había, y bueno, usamos Git a pleno. Lo que termina pasando es que hay que tener mucho cuidado que vos estás laburando todos en un mapa, por ejemplo, y moviste sin querer un asset de un mapa, y los dos van a querer pushear lo mismo y va a haber un conflicto, y ahí es lo que decía Luque, que tenés que tener esta persona que diga, no, pará, el mapa de Pepito no va, y es medio que tenés que ir ahí a la web y hacer una cirugía a mano de código, decir, me quedo con el nuevo, con el viejo, de acuerdo como corresponde, para lo cual está bueno usar el sequencer a veces, por ejemplo, porque vos podés, el sequencer lo podés usar como, digamos, la espina dorsal del proyecto, en este caso, donde haces subsecuencias y solo pusheás la subsecuencia. Entonces, todo el resto no le das pelota. Vos estás laburando, Ega, en la subsecuencia de tal parte del mapa y yo acá, y si los dos tocamos el mapa, nadie va a pushear el mapa, porque todos los assets aparecen cuando los llama el sequencer mismo. Es otra manera, en vez de vos tirar los assets al mapa y después animarlo, los llamás directamente del content browser a la secuencia, por ejemplo. Pero GitHub funcionó con LFS, al principio teníamos un poco de cagazo, era como, no, se corrompió el mapa, pasaba eso. A veces quedaba de 0K el mapa. Bueno, nada, vas al commit anterior, te haces un branch nuevo, y ahí el mapa está vivo, lo tirás al desktop, volvés al branch que estaba roto y lo pisás. Chao. Esa ninjada tenés que hacer. Tengo una pregunta de qué se trató el proyecto, ¿qué era? Eran para un programa de meta donde había todos unos fondos, y se filmó como era un recorrido por un mapa, eran unos renders de 3 minutos con 4 pantallas. Virtual Production. Era una Virtual Production, una Real Projection, en realidad no estaba, digamos, la cámara, para lo cual también hicimos una previs, hice una previs con algo que está buenísimo en Real, mandé a pedir a la gente que está haciendo en Los Ángeles el autito, les pedí que me hagan un LiDAR scan, me mandaron a 9 puntos, la engesté en Unreal, me acomodamos el modelo ahí, chequeamos las medidas, todo eso. También hay un plugin muy boludo, muy fácil, lo activás y podés ingestar. No acepta todo, pero te dice lo que si no usan MeshLab y los traduce. Pero todos los que tengan un iPhone 12 Pro para arriba y tienen un LiDAR, puedes hacer eso, sí. También hice un proyecto con Trueno hace poco que fue, tipo, metí las nubes de puntos y las filmé ahí, eso es espectacular. O sea, laburar en Unreal con el sequencer, una vez que tenés todos los assets armados, es una magia, realmente. la verdad que sí. Yo me tengo que ir. Nico Cubin. Sí, yo me tengo que ir. Gracias, Juanma. Bueno, última pregunta, Nico Cubin. No, pensé que había más. No, por eso decía, la segunda charla la hacemos un poco más larga, me tendría que haber ido hace 10 minutos, pero cortamos 10 y cuarto porque nos gustan los números redondos. bien. Somos gente de números redondos, no impares ni primos. ¿Sí? No, la otra pregunta es si Unreal, si sabes si Unreal ahora soporta más GPU, digamos, o sea, o más GPU en la misma compu sería la pregunta. Yo no tengo ni idea, nunca me hice esa pregunta. Porque yo todavía no veo, por ejemplo, cuál es la ventaja, en animación, ¿no? En hacer una serie animada. ¿Cuál es la ventaja de usar Unreal que te toma una GPU en una computadora, que está bien, eso te sale en tiempo real hasta donde le dé a esa GPU,
frente, no sé, a un render farm de, no sé, 20 GPU que tenés que están sacando tomas en paralelo, ¿no? No sé, Y en bueno, Blender. está bien, Entonces, es una computadora versus un render farm, ¿sí? Y sí, ahí tenés la respuesta. Podés hacer una serie con una GPU y el otro requiere que lo hagas con un render farm. Requiere la industria del otro. Este lo podés hacer en una laptop si quisieras. Y la no, serie no, se va, la y la misma serie la render podés lo hacer puedes hacer, mucho más no, linda que series que sean tipo. en Blender puedes hacer, ves en tiempo real, ahora con, También. Por eso. es casi cercano. No, es igual de, hoy en día Blender es igual de bueno. Si me preguntás a mí, si la pregunta es por qué Blender, por qué Unreal y no Blender, no. Usen los dos. La verdad, Blender está espectacular. Está buenísimo. Es increíble. Ah, ok. No, bien. Y No la hay última es, supremacía en ¿se software. puede Sí, hacer batch render de las secuencias? Sí, ¿no? sí, se Entonces pueden eso sí hacer, lo se puedes pueden mandar hacer a varias ex- compus. export queues. Sí, sí, sí. Eso sí se puede hacer. Se puede hacer. Hay algo que tiene hace rato que se llama Swarm. Como te digo, yo nunca lo usé, pero podés renderear en red. Podés renderear en farm. Incluso hay un sistema ahora que estaban probando para renderear en cloud. Pero no sé, no me metí ahí, no. Tan Gracias. profundo. Nico, ¿volviste a levantar la mano? No. ¿Querés ir al baño? Puedes. Saludos. Quise Hizo un mutear y hype. estoy viejo. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. 3, 2, 1. Bueno, Luque, mil gracias por esta Bueno, introducción. Ya te no, por comprometemos para una favor. segunda parte con algún Me ejemplo. comprometo para una segunda parte con el ejemplo. Excelente. Y bueno, gracias a los que Instálense en Unreal. vinieron y participaron. Hay muchas cosas gratis. Bájense todo lo gratis que hay de Unreal. Hay muchas cosas gratis en Unreal. Bájense todo y ábranlo. Como que ábranlo, jueguen con eso. eh, y, y- y denle para adelante si les gusta, porque la verdad es un programa hermoso. Muy, muy lindo, tiene una comunidad hermosa. Nada, crece muy rápido. Mariano Segar tiene una pregunta. Sí, y ahora me diste Blender casi tan fuerte como Unreal. Entonces, Por pregunto, supuesto. ¿cuándo dibujarías la línea de cuándo encaramos un proyecto para un lado y cuándo para el otro? No. Es como si te dijera, ¿qué hago? ¿Nuke o After? No, depende más de lo que quieras hacer. Depende más Y para el pero lado que. ahí igual tengo, ¿Y te interesa hacer capaz, videojuegos? Si te interesa hacer claro, videojuegos o el día de mañana participar en un proyecto de videojuegos o todo lo que aprendas en Unreal ahora te sirve para el día de mañana ser un game artist, sí, eso sí, listo, de una. anda Unreal. Pero Ahora, no, pensándolo porque yo quiero hacer desde, Metegol 3. Y bueno, anda a Blender. claro, Pensé más que pensando desde Epic, acelerar el 3D, ponele, solo como 3D. O sea, se me hace, en base a lo que me decís, se me hace que de repente voy a encontrar artistas que quizás más rápido me agarren Blender que Unreal, que es una lógica distinta quizás, ¿no? Pensando siempre en el mismo pipeline de Por tengo que hacer supuesto. alguna giradita que me piden para una publicidad, ¿no? Por supuesto. En ese caso, Pero ahí depende porque también lo que digo es cómo encarar Unreal. Unreal es, como bien dijo Nico, es pensar en para qué sirve. Ok, sirve para tener el render. Pero no sirve solamente para tener el render, porque en realidad lo que estás haciendo es que estás ensamblando toda la escena y la estás viendo en tiempo real, que hoy en día en Blender también se puede. Y por eso digo, ahí es una cuestión de que, bueno, en cuál vos te sentís más cómodo o en qué cosas necesitas. Porque yo puedo tener animadores de Maya, de Blender, de Cinema 4D y puedo tener dos artistas de Unreal armando las escenas. Que ahí es donde digo que para mí hay que aplicar más el negocio. No hay que pensar en hacer un proyecto de Unreal con 10 artistas de Unreal. Hay que pensar en un proyecto de Unreal con dos artistas de Unreal, dos ninjas, tres ninjas. Uno que hace esto y el otro. Y después los que hacen los assets pueden estar acá, pueden estar en Rusia, pueden ser ustedes, pueden ser otros. Yo necesito un esqueleto que se mueva. Necesito una geometría que tenga tantos polígonos, necesito una textura que se vea así. Pero no necesito 20 personas en Unreal para hacer una serie animada. Piensen que Epic es el principal inversor de Blender, así que No tengo ninguna duda. Les los, conviene a todos. Tim Sweeney aparte es bastante filántropo en ese sentido. sí, Apoya mucho el proyecto Open Source. lo ven como... Diego Ortega tiene una última pregunta antes de que me vaya. ¿Me escuchan? Sí, Te escuchamos. ¿Sí? Ah, Sí, perfecto. loud and ¿Cómo clear. andan, chicos? Perdón que antes no me sonaba cuando me saludaron. ¿Qué onda para una toma final?
¿qué onda el tipo, la calidad de los renders? Porque tengo entendido que si necesitas hacer un main character sacado de Unreal, tal vez la calidad no es la misma. Escuché hablar de nanites o ¿cómo es que le llaman? ¿Viste esa tecnología que tienen para hacer como close-ups? Nanite es el nuevo, la nueva adición a Lumen, que Lumen es la manera en que tiene de hacer ray tracing en tiempo real. Eh, Lo que tiene el ray tracing es que vos podés tener en tiempo real, pero también podés tener en no tiempo real. Entonces, para hacer renders de alta calidad, volvés al modelo anterior y tenés renders que tardan 3, 4, 5 horas, 6 horas. Y ahí la calidad depende del artista, del lighting, no es tanto del engine. Eso de que es del engine. Poneme la misma escena, porque yo he visto pruebas, he visto pruebas con Octane. Acá Octane al lado y acá Unreal al lado, con la misma geometría, con el mismo coso que todo el otro, y es como, bueno, sí, el rebotecito acá un poquito la luz no le pega tanto como debería pegarle, pero los ves y decís, che, todos renders están bien, ¿no? Listo. Ah, buenísimo, genial. Digo, si es, la pregunta es un sentido tecnológico. Si es un sentido tecnológico, sí. Ahora, sí, hoy en día, tal vez, con el sistema tradicional de tener a alguien que sabe mucho de un render versus alguien que te dice, sí, yo uso Unreal hace 3 meses. Y sí. Pero bueno, digo, Unreal, cuando salió el Unreal Engine 5, con el 427 inclusive, cuando ya se podía hacer ray tracing en tiempo real, si vos tenés una RTX, les recomiendo que se bajen la demo de Star Wars, que desde hace, no sé, boludo, 4 años, 5 años, y bueno, ahora hacemos un render así, dale. Perfecto, Maya, buenísimo. un buen Blender. Como aún así con el ruidito que tiene y todo, se ve espectacular, ¿no? Tecnológicamente está ahí arriba en la punta todo, para mí. Buenísimo. Gracias, chicos. Aguante Unreal. Pero aguante Blender también, y aguanten todos los motores en tiempo real, hay que usar todo. Hay que usar todo, que dentro de cualquier momento no va a poder usar nada y va a ser todo vía prompt. Eh, Otro tema a tocar. Otro tema, otra charla para algún otro orador. En eso estamos. Bueno, Luque, Bueno, muchas gracias Pablo gracias Molina, que vas a dar la próxima charla y nos vemos. contando cómo es la experiencia de trabajar, ¿no? Sí, no, bueno, pues Gracias Pablo. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias, No, un gracias a vos. placer. Espero haberles sido de utilidad. Gracias, Les Luque. quiero mucho. Adiós. Adiós a todos. Gracias, Edgar, gracias, Chao, Luque. Leo. ¿Qué Chao, haces, chicos. Leo? Chao, no lo había visto. Muchas gracias. Gracias. Chao. Nos Eso. vemos. Chao, 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 chao. chao, todos.